Muy buenos días, buenas tardes, muy buenas noches, amigos. Completamente en vivo desde los Totem Headquarters, aquí de la ciudad de Madrid, así se dice, capital del Reino de España. Muy feliz, muy motivado, muy ilusionado porque acabamos de encontrarnos en bambalinas, en el backstage, con nuestro invitado de hoy. Comienza, queridos amigos, el episodio número 4 de la temporada 5 de Totem Live, y hoy tenemos a un invitado que, además de un grandísimo amigo y un enormísimo profesional, es una de las mentes más brillantes y creativas que he conocido, y como lo ha descrito, definido de alguna manera nuestro querido Antonio Rama en el episodio 1, un espíritu libre, una mente libre. Hoy con todos ustedes, damas y caballeros, el profesor, el amigo, el creativo, el fenómeno, Raúl Rulo Rodríguez. Bienvenido a Totem Live. Muchas gracias. Qué difícil estar a la altura de esa presentación. Pero bueno, acá haremos lo que podamos. Los dos con camisa. Hoy estamos de puro lujo emocional. Y Rulo, mira, tengo ganas de hablar tanto que no me puedo contener las preguntas, pero no quiero tampoco romper el orden que tenemos en nuestros Totem Live, que es preguntarle en este caso a Raúl Rodríguez Gascue. ¿Quién es Raúl Rodríguez Gascue? No, me podías haber hecho una pregunta que tuviera que ver con la totalidad de la población mundial y tendría una respuesta casi exacta. Pero cuando me preguntás quién soy yo, esto es un proceso, Andy, de día a día. Es una lucha día a día para saber quién soy. Además, porque me tocó vivir una vida bastante versátil, en donde toqué muchos palos y trato todos los días, sí intento y lo hago y le dedico un rato a meditar, que es casi la parte donde llego más cerca de quién soy en realidad. Es una especie de observar todo lo que va caminando por la cabeza, pero como desde una poltrona viendo, y es muy difícil decirte quién soy. Muy difícil. Está muy bien. Vamos a ver si a lo largo de esta charla la gente va descubriendo, ¿no? Va penetrando en esa persona, en ese profesional, en ese espíritu libre que sos. Y ya que empezamos hablando de meditación y de búsqueda, creo que me abrís la puerta a entrar por lo más difícil, ¿no? Que es el autoconocimiento y el tratar de acallar el ruido mental para conectarse con lo trascendente y con lo importante. Para vos, ¿qué es lo trascendente y lo importante, Rulo? Mira, justo también me das en la tecla porque hace muchísimos años, yo tenía 24 años en ese momento. Me llegó jugaba al squash profesionalmente. Bueno, jugaba profesionalmente para Sudamérica en ese momento y me llegó una oferta para irme a vivir a Río. Y estando en Río, haberme ido era romper con miles de cordones umbilicales. Y estando en Río, tuve una experiencia que es quizás lo más cercano a lo trascendente, que es que llegué a mi casa de noche y sin que hubiera ningún proceso intelectual, miré la luna que estaba enfrente en Río de Janeiro, Barra de Tijuca, un apartamento alto, una luna impresionante, y la primera cosa que me vino a la cabeza fue, ¿cómo es que yo nunca había visto hasta ahora esa maravilla que está ahí? Y me quedé mirándola como un niño tomando un helado de crema. Era un placer continuo. Y durante bastantes días, que estos momentos duran muy fracciones de segundo, durante varios días estuve en ese estado no mental, 100% sintiendo, y con muchos años de tratar de entender, hablando con un amigo jesuita que vive en Manresa, Javier Meloni, él nos hablaba de que se cruzan umbrales de percepción en donde uno tiene percepciones absolutamente diferentes de las que tenemos en el día a día, y probablemente eso tenga que ver con una gran caída
de participación del ego, quien desaparece bastante y se da eso. Lo más trascendente que yo he vivido es eso y a partir de ahí puedo decirte que hay una armonía universal y nosotros formamos parte de ese proceso de armonía en donde seguramente el cielo está en lo que uno siente y el infierno está en lo que uno piensa. Ahora la pregunta que me surge escuchándote, primero que debe ser casi imposible trasladar a palabras esa sensación, pero sobre todo la pregunta es, eso que te pasó en ese momento, ¿fue que internamente estabas alineado, conectado, preparado para estar atravesando ese umbral? ¿O es algo que viene de afuera, que te atrae y te hace vivir eso? ¿O es una mezcla de las dos cosas? Buenísima la pregunta. Normalmente es porque estás viviendo un proceso de angustia tan grande en donde probablemente tu ego esté casi aplastado. Si alguien lee, hay un libro que se llama De aquí a aquí, de aquí en minúscula a aquí en mayúscula, del padre Javier Meloni, jesuita. Habla de todos los casos, incluyendo a Eckhart Tolle, que tú lo conoces, sabrás, The Power of Now. Eckhart Tolle estaba en la víspera de suicidarse cuando tiene esta visión de The Power of Now. O sea, Eduardo Strauch, un sobreviviente de la cordillera de los Andes, con el cual a través de todo este fenómeno me hice muy amigo, lo vivió en la cordillera, cuando ya no tenían ningún tipo de ego, cuando su alimentación era la que era, cuando se le estaban muriendo los amigos uno tras otro, cuando ya la parte de ego no cabía más, tuvo esa experiencia. No fue con la luna, fue con la montaña, pero tuvo. Y eso, compartir esta experiencia nos unió muchísimo, pero no creo que la estés buscando. Te atropella cuando estás con el ego muy reducido. ¿Y qué hacemos cuando meditamos? Yo creo que lo que estamos haciendo es tratar de dejar el ego de lado y dedicarnos a lo inmediato, que es respirar, observar, sin pensar, el ego para abajo. Lo curioso es que ese primer momento en el que sentís todo esto es a los 24 años, cuando uno está empezando la vida, donde prácticamente nuestro conocimiento del mundo y de las cosas es muy básico, no como ahora, que después de décadas de vivencias y de experiencias y de elecciones, uno está parado en otro lugar. Desde aquel Raúl más joven, de años, ¿no? Porque seguí siendo un pibe re joven en espíritu, en actitud, en forma de entender la vida y demás. ¿Qué dirías que fue el mayor aprendizaje o entre los principales aprendizajes que hacen que puedas hoy apartar un poco más el ego y meter un poquito más en la vida el hago, o el pienso, o el comparto, o el doy, o lo que fuese? A ver, esa experiencia me marcó para toda la vida y eso me permitió saber de que del otro lado del umbral, del cual volví rápidamente para atrás, hay algo que es mucho más trascendente. El hecho de poder aportar algo es casi herramientas con las cuales, oye, tenemos una caja de herramientas y tenemos la obligación de ponerlas a disposición. Pero hay definitivamente una motivación más espiritual, que es la que... Yo, por ejemplo, he estado en proyectos para empezar, tú lo sabes perfectamente, yo vengo de una familia de aviación. Mi padre y su hermano mellizo fueron pilotos, pioneros en Uruguay. Volaron desde el primer avión de 8 pasajeros que tenía plumas, volar hasta el 737. En mi casa se respiró aviación toda la vida. Cuando yo empecé a trabajar en una línea aérea en donde mi padre había trabajado, me importaba cero la parte de remuneración. Era el hecho de estar ahí, de levantarme mañana, estaba mi padre, ir contándole a mi padre los pasos que estábamos dando. Mi padre que siempre se quejaba, que se podría haber hecho una gran línea aérea, pero siempre había alguien, un obstáculo. Bueno, estar contándole y poder disfrutar de eso. Y hoy que estoy en una startup,
estoy en un 100% por la emoción que me produce. No hay ninguna otra motivación, que es siento una fuerza interna de poder hacer una línea aérea exitosa. Y además, como Antonio Rama, que fue entrevistado tuyo, me ha dado el empowerment para desde el día 1 ser aquella persona que en el grupo que estaban trabajando, muchos pilotos, técnicos, de empezar a preguntar, che, para, vamos a hacer una línea aérea. Bueno, todo el mundo hace líneas, mucha gente hace líneas aéreas. Pero, ¿por qué vamos a hacer una línea aérea nosotros? ¿Cuál es la razón por la cual, si hacemos una línea aérea y no estamos más, nos echarían de menos? ¿Qué hay que podemos traer al tablero de todas las líneas aéreas que nos hace únicos? Bueno, ese fue el primer paso. Ya yo me sentí que empecé con la pata derecha, porque el hecho de que, oye, en la otra línea aérea que estaba era mucho más tecnócratas, todos con unos Harvard degrees y digo, gente de una preparación brutal. Este tema era tabú, con el argumento lo que no se ve, lo que no se mide no existe. Hoy empecé justamente con los soft skills. Nos pusimos todos de acuerdo en lo que queríamos. Antes de pensar en qué avión, ya sabíamos lo que queríamos hacer, lo cual nos llevó al avión. Es muy gracioso, porque estábamos, ¿cuál era hoy en mundo de aviación? Sabés que es imposible conseguir un avión, pero hay algunos accesibles, más baratitos, que podrías perfectamente, pero cuando vos te planteás devolverle la dignidad al pasajero de avión que perdió en el 2001, y toda la razón de ser tuya es bueno, que ya lo definimos un poquito más sofisticadamente en redefinir la experiencia de viaje, un pasajero a la vez, ya el avioncito disponible que había dejó de tener sentido. Ya teníamos que ir a mirar a ver qué es lo último que hay en el mercado. Claro. Claro, digo, es que como a partir de un pensamiento, cómo se va en cascada, tomando decisiones que tiñen todo. ¿Qué fue lo segundo que hicimos? El branding. Cuando ya teníamos, cuando digo el branding, estoy hablando de el branding, no estoy hablando de la identidad visual, que también está muy bien, pero el branding, que es la encapsulación del alma que nos está moviendo y que tanto tuvimos que intercambiar durante tantos meses, idas y vueltas de ideas en donde esa idea madre que es, pero no vinimos a competir con este, con este, con este, con este. Lo que vinimos es, a ver, el producto nuestro es la experiencia del pasajero. Digo, ¿qué hace una línea aérea? No, transporta de un punto a otro, no sé qué. No. Sí, también, pero nosotros el producto de nuestra maquinaria, el producto final que sale enlatado, si querés, o ponerlo como quieras, empaquetado, es experiencia del pasajero. Y entonces cuando ya nacés sabiendo exactamente tu razón de existencia, cuando sabés exactamente los elementos que te van a ayudar a lograrlo, porque elegimos el avión que nos ayuda a lograrlo, no elegimos, pero sabemos y somos conscientes que estando en Montevideo estamos en un lugar ideal para lograr eso. Sabemos que con una cultura empresarial sólida vamos a tener una experiencia de pasajero con un servicio increíble y que con el pricing vamos a estar alineados en general con el mercado, quizás peso más, peso menos, pero vamos a estar ahí. Ya tenemos 4 elementos que nos permiten llegar. Y finalmente viene lo que los americanos, que a mí me encanta el nombre, que sustituye valores por estándares de integridad. Los estándares de integridad o valores, pero a mí me encanta el término estándar de integridad, van a ser cómo vamos a trabajar. Como yo le decía a Antonio, mira Antonio, vos no esperes lealtad de mí. Yo no voy a ser leal a ti. Voy a ser leal a los valores que tenemos vos y yo en común. Eso va a ser lo que nos va a unir, pero mucho más fuerte que nada más que la lealtad a vos y a mí, de amigote. Entonces,
todo esto, oíme, para mí es The Last Dance, ¿no? Tengo 68 años, este proyecto, yo no voy a hacer otra línea aérea después. Antonio tiene 62 años, no va a hacer otra línea aérea después. El director de operaciones tiene 62 años, no va a hacer otra línea después. Entonces, los convencí, muchachos, hemos desechado capital. Hemos tenido capital para empezar y con este concepto de Last Dance yo logré convencer, bueno, no fui yo, fue en común, un we, dejamos el capital. Porque sabiendo que es The Last Dance, no podemos andar paviando. Rulo, maravilloso. Conozco la historia de primera mano y te escucho hablar como si la estuviese escuchando por primera vez y me inspira y me emociona. Y ahora quiero profundizar en esto, pero antes quiero irme, no sé, 10 o 15 años atrás, cuando te pusiste a estudiar, ¿sí? Un tipo como vos que prácticamente lo logró todo profesionalmente hablando, decidís estudiar, decidís reconectarte con la academia norteamericana y volver a abrir la puerta al propósito, los valores, ese famoso reason why, el purpose, la trascendencia. ¿Cómo te reconectaste en ese momento y qué empuje te dio para ampliar, ensanchar o cambiar la visión de cómo construir marcas exitosas? Fue una especie de balance entre lo que sabía y lo que empecé a intuir. Yo durante unos años di clase, me invitaron a dar clase de marketing en la Universidad Católica en Uruguay, generosamente invitado por el director de una empresa a la cual yo tenía una agencia de publicidad que le hacíamos la publicidad, pero él estaba como muy entusiasmado con mi visión del marketing y bueno, me invitó a dar clases. Y di clases de acuerdo al programa de la universidad, totalmente. Y después de pasar por todo un proceso en línea aérea, me di cuenta de que podría empezar de vuelta y diría todo diferente a lo que había dicho mientras que daba clases. Porque, a ver, así como te digo y sigo sosteniendo que el producto que vende una línea aérea es la experiencia del pasajero, lo que Jan Carlson en los años 85 llamaba the moments of truth, los momentos de la verdad, esos 5 segundos en donde al tener el contacto en cualquier touch point de la empresa, más o menos podés proyectar lo que debe ser toda la empresa y cómo debe ser su gerente general y todo su staff. Yo ahí me daba cuenta de que era muchísimo más importante para hacer marketing. Yo podía hacer publicidad y hubiera llenado los aviones. Y de hecho los llené. Pero no lograba, eso no significaba que los iba a hacer volver. En cambio, cuando cualquier persona de contacto con el cliente derramaba parte de las creencias que teníamos y nuestra cultura, que teníamos ahí medio, ese era el momento trascendente. Entonces, para mí, el marketing el verdadero principio del marketing es la cultura empresarial. Yo, si no tengo una cultura empresarial en donde todos entendemos absolutamente, ¿viste? El gap model, el modelo de las brechas, empieza en que el primer gap no es el personal que está en contacto, ni la azafata, ni el check-in. El primer gap es la dirección de la empresa que no logra identificar cuáles son las expectativas de los clientes. El segundo gap es que no sabe bajarlo a las clases, a los mandos medios. El tercer gap es que no hay suficiente empowerment de la persona que está en primera línea. El cuarto gap probablemente sea una publicidad que promete lo que no cumple. Recién el quinto aparece en ese momento, que es el espejito en el cual pone el cliente sus expectativas frente a la realidad percibida. Entonces,
ahí es donde salta la térmica, pero el problema viene mucho más arriba. Entonces, el marketing en estricto rigor empieza en la cultura de la empresa. Y la cultura de la empresa es que todos sabemos exactamente la razón por la cual estamos en el mercado. No sé, me imagino preguntarle a Florentino Pérez, ¿cuál es la razón por la cual está el Real Madrid en el mercado? Y bueno, para ganar todo. Nosotros hacemos un cuadro y somos coherentes para ganar la Champions, queremos ganar la Liga, queremos ganar la Superliga, queremos ganar todo. Bueno, está clarísimo que tienen esa idea, no cabe duda. Nosotros, al formar parte de una comunidad en que todos sabemos que queremos redefinir y dignificar a la persona que está en el avión, bueno, ¿viste? Cuando te saluden, seguro que va a haber un contacto visual con la persona que estás hablando, que te va a devolver el saludo mirándote a los ojos, y ya no te va a dar despachado como un chorizo a saludar al siguiente, cosa que le han pasado a amigos míos. Todo eso, y se suman los valores para armar, redondear el concepto de cultura, estos estándares de integridad. Y los estándares de integridad fue muy gracioso porque ya trabajando, vos ves que hay una tendencia natural de todos los que están tomando decisiones y empiezan a escribir los valores. Y ahí yo dije, pero pará un poquitito. ¿Qué están escribiendo los valores? ¿Cómo saben ustedes los valores? ¿Qué son in vitro? ¿Valores in vitro? Los valores, oigan, cuando entren las primeras 30 personas en la empresa, nos juntaremos y cada uno empezará a contar la historia de su vida, que primero nos acercará, porque está bueno siempre conocernos un poco más, pero si preguntamos adecuadamente van a surgir los valores. Y nos vamos a dar cuenta entre los 30 que probablemente haya 5, 6, 10 valores en común. Ocurre. Y a partir de ahí, yo a las 2 personas más entusiastas que haya habido en ese grupo de 30, les voy a dar las herramientas para que ellos hagan el próximo grupo. Y si hacemos eso en cascada, yo lo digo con cierta propiedad porque yo lo he hecho con 1000 personas. En la anterior línea aérea llegamos a 1000 personas, en donde se sentaban mecánicos, azafatas, administrativos, help desk, todos iban saliendo los valores. Y encontramos los valores en común. Estándares de integridad, como me gusta llamarlos. Eso es cómo vamos a trabajar. Y ya nadie más va a echar a alguien de la compañía. Va a ser la propia cultura que va a decir, vos no podés quedarte porque pisoteaste el valor que tenemos en común entre todos. Y si esto no tomamos una decisión, si no se toma una decisión contigo, estamos destruyendo la cultura de todo el resto de nosotros. Entonces ya cuando ves que este ecosistema podría estar funcionando, te pones las pilas y estás como loco todos los días. Es hermoso. Sabes que la semana pasada estaba siguiendo en ex Twitter, ahora X, la discusión entre Petro, presidente de Colombia, y Trump, presidente de Estados Unidos. Bueno, había miles y miles de comentarios alrededor del tuit de cada uno, y había un colombiano que ponía debajo de uno de los cientos de tweets debajo de Petro, algo así como que, presidente Petro, si Trump realmente hubiese querido maltratar a los extraditados colombianos, los hubiese mandado en Avianca. Y me pregunté en ese mismo instante qué estarían pensando en el departamento de experiencia del cliente o de recursos humanos o de talento o de dirección general de Avianca, porque salvando las bromas o las ironías, Avianca fue disolviendo eso que le hacía tan singular hace 20 años para que en vez de mantener una cultura asociada a unos valores y a una forma de hacer y de sentir, se quiso acercar a la mediocridad general y lo consiguió. Por eso me encanta lo que vos destacás. Igual, de todas formas, es verdad, no tiene costo,
la parte de soft skills no tiene inversión pesada en tecnología, en aviones, no tiene. Pero te voy a decir una cosa, voy a defender mínimamente a Bianca en este momento. Dale, dale. Hubo una guerra mundial que se llamó COVID-19 que destruyó la industria, 1000 industrias, pero la aviación fue impactantemente golpeada. Que si vos ves los procesos de crecimiento de la aviación en el mundo, bueno, está el valle, pero la caída, el abismo que produjo el COVID-19. Muchas empresas entraron en Chapter 11, incluyendo Avianca, a punto de tener que cerrar. Entonces, se nota que tomaron decisiones de abaratar y salirse del modelo más legacy que tenían. Tengo esperanzas que se vayan recuperando porque hay alguien que piensa igual que vos, que yo, y que va a ayudarlos. Os seguro que estos palos que te llegan, van a hacer replantear. Pero mirá que han sido varias las compañías que de un servicio extraordinario tuvieron que despedir, mandar personal a la casa, tuvieron que achicar costos, tuvieron que, tenían los aviones en tierra. Entonces, creo que Avianca está recuperándose, es un enfermo en recuperación, que probablemente hoy se parezca más a una low cost que a la legacy que era, lo cual genera un impacto mucho más grande, porque si vos conociste a una chica guapísima y de repente la ves muy fea, el impacto es más grande de que si hubiera sido diferente, pero han pasado, todas las líneas aéreas están pasando por esta parte. En este caso yo estoy súper contento porque en una startup post pandemia somos una white sheet que no pasó por este proceso, y entonces nuestros competidores están saliendo, y eso es una oportunidad también para nosotros, porque no van a ser tan agresivos como podrían serlo si estuvieran todos muy sanos y muy llenos de dinero. Estoy de acuerdo, Rulo, en casi todo. Hace unos años me tocó en algunas conferencias sobre el mundo del turismo compartir en diferentes lugares. De hecho, una de ellas fue en una asamblea general de lo que se llamaba la Organización Mundial del Turismo, ahora ONU Turismo, en Bahrein. Y en ese entonces encontré una estadística que era más o menos la siguiente. Hasta el año 2001, que fueron los atentados a las Torres Gemelas, más o menos volaban en un año calendario 1.000 millones de personas. ¿Sí? 1.000 millones de personas, viajes aerocomerciales, redondeando. Vino 2001, que debe haber sido un palo más tremendo que el del COVID, o similar, o primo hermano. Menor, pero muy fuerte. Primo hermano, vamos a ponerle, o primo segundo, si querés. 2019, 18 años después, el número de 1.000 millones se había multiplicado por más de 4,5. O sea, eran casi 4.500 millones de viajeros. No busco tener nada en contra de Avianca. Tengo un montón de amigos que trabajan en Avianca, tengo un montón de personas talentosísimas que trabajan en Avianca y hacen un trabajo increíble, pero sí quiero volver a esto de la cultura, ¿no? Porque la cultura y los valores y el propósito precisamente están diseñados para momentos COVID, para momentos Torres Gemelas, para momentos crisis y recesión, porque cuando todo va bien, cuando todo va fantásticamente bien, digamos que todo es más flexible, ¿no? Porque nos va de puta madre así. Pero para que tu talento no se vaya, necesitas que ese propósito, ¿no? No es que los retenga, pero sí los inspire a no irse. Los valores no son eso que vos bien decías, una palabra, es una forma de resolver dilemas o de, como decías vos, estándares de integridad. Y la cultura es una forma de hacer y de vivir del primero al último. Entonces, es en las crisis, es en las tormentas, es en las catástrofes donde sale a relucir el verdadero carácter de la marca, ¿no? No al contrario. No, es absolutamente así, pero te voy a reforzar una cosa, porque es tan así
que a nosotros, por supuesto, que ciertos proveedores, como aviones, marcas de aviones, y eso nos piden nuestro business plan y nos piden nuestro organigrama. Y entonces, yo, el organigrama que mandé, estaba gerente general, que va para abajo, y del costado salía cultura empresarial. Después se abría y estaba, a ver, Chief Commercial Officer, que tenía su equipo, pero del costado salía cultura empresarial. Bien. Entonces, en todos los departamentos estaba un globito que era cultura empresarial. Entonces, Antonio me dijo, no, pero escúchame, esto no es lo tradicional. Claro. Le dije, escúchame una cosa, que nos estudie la academia. Pero yo prohíbo que en algún lugar esté escrito nuestra visión o nuestro propósito, prohíbo que en algún lugar esté escrita nuestra misión y prohíbo que estén escritos nuestros valores. Así que más vale que haya algún vigilante de que en cada uno de los departamentos estén vivos, no escritos, estén vivos, y él es el responsable de que cada vez que uno de los valores se honró, hacerlo saber y subrayarlo. Entonces, es así como se van a ir, los valores van a ir adquiriendo sustancia. Van a dejar de ser una palabra y van a ser hechos. Y entonces, bueno, nos reíamos un poco, decíamos, ya la academia ya no juzgará, decía yo, pero es verdad, cuando digo, en el London School of Economics, la visión está escrita en mármol. Eso es prohibido. O sea, para mí está prohibido porque ahí no me aseguro que esté vivo. Es como que me da el confort de que está y no me tengo que preocupar. No, un líder solo debería dedicarse a hacer vivir la visión, la misión y los valores de la empresa. Eso es lo que hace un líder. Después están los managers. Los managers son los tipos que se manejan con tiempos, con objetivos, con cosas medibles y tienen que hacer las cosas funcionar. Manager sin líder, desastre. Líder sin manager, utopía. Entonces hay que tener un sano balance entre managers y líderes, pero es fundamental que los valores estén vivos todos los días. Cada cosita que pasa, cada decisión que se toma. Mira qué bueno lo que acabas de hacer. Mira que nosotros que tenemos un concepto tan elevado y un valor tan importante con el concepto familia, estaban separados en 2 vuelos, hijos, madre y padre y otros hijos, y vos lo identificaste y los uniste a todos en un vuelo. Hiciste vivir nuestro valor familia de una forma estupenda. Dejaste encantado al pasajero, esto fue. Es por ahí donde va, donde pueden estar vivos y nunca escritos, porque al escribirlo nos descansamos y dejan de tener la cotidianidad que tiene que tener esto. Nuestro motor. Rulo, como agudo observador de la realidad empresarial, social, esto que vos decís debería ser el ABC de cualquier organización del siglo XXI. Y sin embargo, solo 1 de cada 10 empresas vive su propósito. No tengo las estadísticas, pero me imagino que la mayoría que tienen valores los tienen en la web, pero ni se los acuerdan, ni los viven, ni los entienden, ni los interiorizan. ¿Por qué crees, desde tu experiencia, por qué crees que hay esta desconexión entre la mayoría, no todas, pero la mayoría de empresas, organizaciones e instituciones y algo tan básico y esencial como tener un propósito definido, unos valores vivibles, una cultura implícita y otros etcéteras que acabas de mencionar? ¿Por qué les cuesta tanto asumirlo, interiorizarlo, abrazarlo y vivirlo? ¿Sabés quién describe esto espectacular? Hay un libro que se llama Delivering Happiness, de Tony Hsieh. Tony Hsieh cuenta de que cuando estaban en el proceso de startup,
¿Cómo era el proceso de startup? Estaban todos trabajando como locos en un apartamento y cada vez que se incorporaba alguien era un amigo de uno de los que estaba ahí, eran amigos. Entonces se iba formando el núcleo, digamos, de la empresa, era imperceptiblemente tenían valores en común, porque eran todos amigos. Entonces, los unían cosas, tenían una cantidad de cosas importantísimas y pedían pizza a las 2 de la mañana y seguían trabajando y había toda una. En el momento que la empresa llegó al punto donde alguien le ofreció, fueron los que inventaron los banners, no me acuerdo cómo se llamaba la empresa, que los banners que se podían vender, publicidad en todas las páginas web, era esta empresa. Cuando vino alguien y ofreció un monto de dinero, no sé cuánto eran, de 1 millón o 2 millones de dólares en ese momento a la startup, cambió un poco, entonces empezaron a pedirles, no, pero tenés que tener un muy bueno en finanzas, entonces buscaron en el currículum y trajeron a un chico de Harvard y a no sé quién de no sé qué. Estos foráneos que entraron no venían con el espíritu de vamos arriba, que somos todos amigos y vamos a comer la pizza. Venían diciendo, a ver, ¿qué stake me va a llevar yo esto? O sea, yo voy a negociar que si esto realmente explota, ¿qué porcentaje del equity me voy a quedar yo? Esto me servirá como un trampolín para la próxima. Entonces, a medida que fueron incorporando currículum, se empezó a destruir el espíritu de la pizza de la noche. Entonces, ¿qué es lo que hace que en muchas empresas? Es porque realmente empiezan a contratar gente muy capacitada, pero con intereses diferentes. O sea, no vienen con el mismo sueño. A ver, los que estamos en este momento en la compañía somos todos del palo de la aviación. Ya sea porque yo soy hijo de piloto, porque me encanta volar en avión, porque me encanta la industria, porque ya estuve ahí, porque quiero seguir haciendo cosas. Estamos todos metidos porque esto nos fascina y creemos que podemos hacer una diferencia. Pero el día de mañana vamos a tener que empezar a contratar gente que. Entonces, ¿cómo vamos a contratar? Ese es el gran desafío. Vamos a contratar por currículum. O sea, en la gráfica aptitudes, actitud, ¿dónde se va a poner el peso? ¿En aptitud o en actitud? Yo creo que todos coincidimos que actitud tiene más peso que aptitud. Porque la aptitud hoy, como decía, estaba escuchando a uno que decía, hoy el conocimiento tiene valor 0. El conocimiento es valor 0. Yo puse en ChatGPT qué previsión me da de ocupación de vuelos, puente aéreo con 6 vuelos por día, base Montevideo Aeroparque, y me dio toda la ocupación de que en el vuelo de las 6:30 de la mañana iba a tener 122 pasajeros, cuántos eran personas de business, cuántos eran personas que iban a viajar leisure o y visitar friends and relatives, y cuántos van a ser de conexión. Me lo dio todo. Entonces, ¿yo qué necesito? Un tipo que viene a ver si esto es un trampolín para entrar a una. O vengo alguien que viene enamorado del proyecto de darle dignidad de vuelta a los pasajeros y redefinir la experiencia de pasajero. Ahí es donde creo que se produce la fisura, el gap. Cuando no estamos mirando para el mismo lado. Por eso yo odio la palabra supervisor. Yo siempre digo, pero la palabra supervisor, ¿pero qué es? ¿Hecha por los superhéroes de dónde? Es de revista, Superman, super no sé quién, supervisor. ¿Pero qué, loco? ¿Ve más que yo? Yo siempre decía, supervisor es una pésima palabra. A mí que me digan facilitador, que me den cualquier otro nombre, lo veo. Pero supervisor, es como, ¿no te parece mucho más cómodo suprimir supervisor y tener una visión común? Me saco de arriba a un clavo. Total. Nunca son, no sé, a mí personalmente, facilitador. Mira, hoy en el mundo de la aviación, los instructores de vuelo ya no son más supervisores, son facilitadores. Facilitadores. Sí, porque produce un estrés que vos te metas en un simulador. Cuando vos entras en un simulador, vas a vivir vas a vivir un infierno.
te van a cortar motores, te vas a quedar sin hidráulico, te vas a quedar sin sistemas, vas a hacer una aproximación sin... O sea, todo lo que podría pasar, que en la carrera de un piloto en general no pasa nunca, Menos pero mal. los entrenan, entonces es un martirio. Entonces, había un estrés importante para los pilotos el día que le toca simulador. Y le cambiaron la cara, le cambiaron de supervisor, el tipo que ve más allá, el que ve si te van a echar o no, el que ve si vos estás a la altura, lo cambiaron por facilitador, se llama Qué facilitadora, bien. ¿entendés? Es el tipo que te va a ayudar a pasar por este proceso. No es el tipo que te viene erró, aprobó, te está dando, ¿no? Entonces, creo que también ahí tenemos un temita. Qué bien. Rulo, ¿qué relación encontrás vos entre todas tus actividades, aparte de las profesionales? Fuiste profesional del squash, sos un gran artista, un gran, no sé si se puede decir pintor o es artista en general, gran golfista, viajero. ¿Cómo se fueron integrando el arte, el deporte, la creatividad de la publicidad y el marketing con el profesional en el que te fuiste convirtiendo a lo largo de los años? Uf, a bote pronto, como dicen en España, te diría, hay un elemento en común que es, yo soy un tipo hiper curioso. Soy curioso. Y me gusta curiosear en áreas nuevas siempre. O sea, mira, cuando en Madrid, viviendo en Madrid, que vivía del lado de Pozuelo, iba al aeropuerto todos los días, tenía mi oficina ahí, nunca iba por el mismo camino. Hoy voy por la M40, hoy voy por adentro por María Molina, hoy voy por la M40, pero por el otro lado. Nunca podía pasar de vuelta varias veces por el mismo camino. Curiosear, ¿viste? Soy un tipo que... Y cuando cumplí 60 años, dije, bueno, lo de cumplir 60 años fue impresionante, porque yo siempre lo pongo como yo estaba en un lugar que veía un gran alambrado y estaban de otro lado todos los que tenían 60, 70, 80, estaban todos ahí, y yo estaba con todos los de 40, 30, y ese día me desperté de mañana, miré el alambrado, estaba ahí, pero sorprendentemente los que estaban del otro lado tenían 50, 40, y yo de repente miré al lado mío y tenía todos los 60, 70, y entonces había pasado una raya que no me la esperaba, y dije, acá tengo que hacer ya, encontrarme 2, 3 actividades en donde yo pueda progresar y transformarme cada día en mejor. Bien. La primera, se me ocurrió, es, bueno, golf. Voy a retomar el golf, que lo tengo abandonado, y si me pongo a jugar y empiezo a entrenar, voy a empezar a pegarle mejor, más largo, más derecho, voy a bajar el score, voy a bajar el handicap, ahí voy a tener constancia que estoy mejorando. Y otra que fue un desafío bastante interesante, yo siempre dibujé, me gustó mucho dibujar, pero me metí en un taller de Zorrilla, de Javier Zorrilla, un excelente acuarelista en Madrid, y empecé a mamarrachear con acuarelas. Y con el tiempo obviamente empecé a agarrarle la mano, obviamente empecé a entender lo que era el color, el agua, los juegos que te da. Y también este año hice una exposición. Entonces, siempre juego a ganar. Hoy es como decía, viste que le preguntaban a Vilas, ¿y usted solo juega para ganar? ¿Cómo? ¿Hay otra cosa? Dijo Vilas. Yo soy un poco así. Yo me puse a jugar al squash. En Uruguay había 16 personas que jugaban al squash. En un club de ingleses muy exclusivo. Y yo salí campeón uruguayo y dije, no, pero yo tengo que salir campeón sudamericano. Si no, no tiene ningún sentido. Bueno, salí 2 veces campeón sudamericano y dije, no, yo si no entro entre los primeros 100 del mundo, nunca voy a estar feliz. Y me fui a Alemania, me contrataron, y llegué, el día que me llegó el ranking estaba 70 del mundo, dije, me tengo que ir a trabajar. Se acabó la pavada. Cuando me puse en la publicidad, también tuve una agencia de publicidad que era una pequeña agencia emergente, pero que agarramos cuentas muy buenas. Y bueno,
pocos años después ya ganamos el premio mayor que te dan en Uruguay, que es la gran campana, que es la mejor campaña del año, la ganamos. No es que ahí dije, porque vino la crisis del 2001 en Argentina, de la corrida bancaria y todo eso, y en Uruguay también pegó, y eso me trajo a Madrid en el 2002. Pero bueno, juego a ganar. Y mire, ya viste la identidad que tuvo Pluna era para jugar a ganar, y la identidad que tiene ahora Suba es para jugar a ganar. O sea, si Total, jugamos, vamos a ganar. total. Esas son las cosas que yo puedo tener en común, que puedo agarrar de hilo conductor en mi vida. Curiosidad y jugar a ganar siempre. Qué grande. Rulo, hablaste de tu vida en Madrid, de tu paso por Madrid, de tus venidas a Madrid. Yo recuerdo siempre con mucho cariño y admiración nuestras charlas acá en Pintor Rosales. El Paseo Pintor Rosales es un paseo precioso que queda acá a la vuelta de los headquarters de Totem, que tiene las veredas, las aceras como el doble de ancha que las de una avenida normal, y hay unas terracitas, y ahí con Raúl nos sentamos y hablamos de todo, de espiritualidad, de marketing, de futuro, de tendencias. Y de hecho hay que hacer un reconocimiento público hoy, que es la idea de Totem, de cómo transformamos clientes en creyentes, surgió en una charla con él. Él no es que me dijo literal eso, pero sí me dijo lo de creyentes y me fue justificando el por qué el futuro de las marcas iba mucho más orientado a tener creyentes que a tener clientes o empleados o usuarios. Y bueno, ha sido y seguirá siendo un gran empoderador de ideas, porque esa curiosidad que él tiene hace que las vomite lleno de generosidad. Así que también invito a todo el mundo que no haya tenido el gusto de conocer a Raúl a que lo siga, a que lo lea, a que lo escuche, a que lo consuma, porque es un grandísimo generador de conceptos reales, aplicables y muy creativos, por cierto. Así que, Rulo, si ahora estuviésemos sentados acá en Pintor Rosales sin tener cientos, miles de personas viendo y escuchando, ¿de qué estaríamos hablando sobre el futuro del branding? Bueno, depende de cuántas cervezas hubiéramos tomado, pero Eso cambia mucho la respuesta. no, definitivamente yo creo que yo tuve la experiencia, sí, digo, lo mío no es, lo mío es totalmente empírico, no es proyectado, imaginado, no es una hipótesis. Nosotros en el ahorro que tuvimos en marketing y la visibilidad que adquirimos en la vieja Pluna por la forma, por la identidad visual que teníamos, no tiene precio. O sea, todo empieza ahí. O sea, a ver, todo empieza de cómo uno llega vestido a la reunión. Digo, por algo vos te pusiste camisa, yo me puse camisa hoy. Yo estoy a 250 kilómetros de Montevideo, en una playa que se llama La Pedrera, donde está mal visto usar ropa de marca. O sea, si saludás con una camiseta y tenés un agujero abajo del brazo, está mucho mejor visto de que si apareces con algo Ralph Lauren o algo así. Digo, estoy lejísimos y estoy con camisa. Pero Yo también entiendo. debe ser mi primer Totem Live con camisa de los más de 150 o 200 que hemos hecho. Pero entiendo que dice mucho el hecho de que a mí me parezca que tengo que estar vestido de acuerdo a las circunstancias. Y yo creo que una compañía, cualquiera sea, tiene que estar en las circunstancias de la visión que tenga. Quizás si se plantea ser la compañía más barata del planeta, puede ser que no esté interesado. Pero igual así va a tener un branding acorde. Yo lo veo como es el encapsulamiento de la cultura de la empresa puesto a disposición del público. Y creo que la cultura de la empresa es el corazón, el alma de todo lo que se toma decisiones después. O sea, si a mí después vos venís en el mundo complejo de la aviación, vas a hablar con los que te venden el PCS, que es como tu sistema de computadora donde vos tenés el inventario, donde tenés todos los sistemas comerciales donde tú tenés basada la empresa. Esta pregunta, pero ustedes
también les interesa tener iPads remotos, obvio. Si nosotros estamos queriendo darle dignidad a los pasajeros, yo lo que no quiero es que hagan esas filas inmensas por esos separadores. Yo prefiero tener 3, 4 personas que vengan, perdón, con el iPad, ¿para dónde viaja? Haciendo el check-in, tenemos acá en la cintura el boarding, llama al de las maletas, ni te dejo hacer cola. Todo eso se desprende de la idea esencial, ¿no? Eso es la puesta eso es branding, ¿no? Entonces, si me preguntas el branding, cada día más. Total, total. Y cada vez en el centro de este ida y vuelta entre las marcas y los clientes o los pasajeros o los usuarios, esa palabra que mencionabas al comienzo de este episodio 4 de Totem Live, que es la experiencia. No cualquier experiencia, ¿no? Hay una gran aerolínea acá en Europa que en la escalera, cuando vas a subir en remoto, dice, usted va a empezar a vivir una experiencia, ¿no? Algo así, no me acuerdo las palabras exactas. Claro, nadie agregó pésima, paupérrima, mediocre, olvidable experiencia, que es lo que te suele pasar cuando volás, ¿no? En esas aerolíneas. Porque al final la experiencia es la gran diferencia. La experiencia positiva hace que quieras volver, hace que quieras recomendar, hace que quieras repetir. La experiencia negativa al final es como el commodity hoy por hoy hablemos de esta parte del mundo. Si vas a Asia, la excelencia es el estándar, ¿no? Sí. Bueno, es verdad. Es verdad. Acá en Sudamérica yo veo algunos esfuerzos de algunas líneas aéreas para retomar, pero en general el concepto low cost es castigo al pasajero, digo, es un castigo. A mí me preguntás eso, nosotros ni a palos, o sea, si nos planteamos devolverle la dignidad, imagínate, ni a palos vamos a hacer una low cost. Lo que vamos a tener es lo que está ocurriendo hoy en el mundo, sos híbrido, en donde desde ofreces 12 asientos business de primer nivel, también ofreces una variedad de precios, de familias de precios, que de acuerdo a la anticipación del vuelo, la cantidad de la flexibilidad que necesites, te encarece, cuanto menos flexibilidad, más barato es el vuelo, si llevas maleta, bueno, una serie de cosas. Eso está más o menos ya industrialmente establecido, pero, por ejemplo, nosotros vamos a dar internet gratis de primerísimo nivel a todos los pasajeros. Starlink, de Elon Musk, que ya está probadísimo en el avión que viene nuestro, que se navega más rápido que si estuvieras en tierra. O sea, 250 personas están navegando al mismo tiempo y pueden estar jugando a la PlayStation, si quieren, porque la velocidad de Internet. Eso está para todos los pasajeros, o sea, eso no lo tendrías en una low cost ni a palos, sino las low cost, si de repente estás con una frecuencia respiratoria muy alta, te vienen y te cobran 2 euros. Nosotros eso no lo queremos hacer. Qué grande, Rulo. Rulo, entrando en la recta final de este episodio, que como no podía ser de otra manera, se está escurriendo, porque escucharte siempre es un gustazo y un placer. Quiero volver un segundo a ese momento de espiritualidad, pero en el 2025. Estamos atravesando como sociedad algunos dicen que es una crisis, otros dicen que es un cambio de paradigma, otros dicen que es una nueva era, quizás todo lo anterior o algo que no sabemos ni cómo llamarlo, pero se está volviendo a hablar abiertamente de la necesidad de incorporar en la vida la capa de la espiritualidad, incluso en el trabajo. ¿Qué sugerencia, qué recomendación, qué comentario puedes hacer al respecto en base a tu relación con lo espiritual, con poder elevarte de lo rutinario o de lo útil solamente y poder conectarte con lo valioso y lo significativo? Bueno, ojalá todo el mundo tuviera
la identificación de esta necesidad, porque la necesidad la tiene todo el mundo. O sea, todos adentro nuestro tenemos la llama de lo trascendente. Todos tenemos no sé cómo, 1000 nombres, ¿no? Alma, espíritu, 1000 nombres. Pero, ¿sabes cuándo te das cuenta que eso es así, tal cual? Yo me acuerdo del día que se murió mi padre, 94 años. El día que se murió papá, yo estuve hablando con él instantes antes, que yo decía, papá, vos no sabés cómo te quiero. Y él me decía, él estaba con su máscara y me decía, me hacía así. Y en un momento, a la 1 de la mañana, se murió. Y claramente había una parte real de mi padre que había salido y había quedado una cáscara que era la que había usado mi padre durante su vida. Todas las personas que integren las organizaciones tienen eso que un día va a salir y va a quedar la cáscara. Ojalá dentro de las organizaciones tengamos un rato, quizás antes de una reunión importante de sales push, de ventas y esto, darnos 5 minutos para hacer un poquito de respiración guiada, tratar de ir en un momento parar el ego, que es lo que nos complica la vida, y sería buenísimo. Sería buenísimo poder entrar a todas las reuniones importantes teniendo una pequeña pausa que no tiene religión, que no tiene ningún credo, que es andar adentro un segundo, tratar de estar contigo y después vamos a la reunión. Casi te digo que estoy seguro de que pongo las manos en el fuego, que las reuniones serían muchísimo más productivas, muchísimo más amables. Pero bueno, yo qué sé. Hay gente que no la ve, ¿viste? Yo no puedo hacerlo. Yo, si fuera Cristo, capaz que trataba de hacerla ver. Pero hay gente que la ve y hay gente que no la ve. Qué Ojalá grande. que esté presente. Ojalá que la vean. O que la Ojalá. sientan. Ojalá. Ojalá. Rulo querido, aquí en Madrid, ahí en La Pedrera, en la República Oriental del Uruguay, llegando al final de este episodio 4 de Totem Live. Y como también nos gusta hacer, es antes de despedirnos, antes de cerrar cada capítulo, que todas las cámaras y los micrófonos se enfoquen en nuestro invitado para un mensaje de cierre, de hasta luego, de despedida, de conclusión, de reflexión. Así que te escuchamos y te vemos atentamente. Bueno, fundamental, digo, y muy chiquito, y muy simple, y nada de... Si no sabes exactamente hacia dónde vas y lo tenés claro, es probable que no llegues a ningún lado. Es lo único que tengo claro. Y ahí es donde se representa la cultura y el branding es esa expresión y todo el resto va enganchado, son vagones que se enganchan a esa locomotora. Cortito y al pie, literalmente. Querido Rulo, gracias de corazón. Sabés todo lo que se te quiere y todo lo que se te admira, todo lo que aprendemos cada vez que te escuchamos. Así que espero que desde cualquier lado de la tranquera que estés, sigas repartiendo conocimiento, inspiración, motivación y nada, y contando los días para empezar a volar en SUA, empezar a vivir esa experiencia trascendente y volver a tangibilizar la visión de un espíritu libre, de una mente creativa y curiosa que nunca nos deje indiferentes, Rulo querido. Bueno, el agradecido soy yo de estar acá en esta empresa fuerte, prestigiosa, que está en todos los continentes. La verdad que nos preguntaban en Uruguay cómo hicieron
para conseguir que Totem les dedique tiempo a ustedes, y no les conté que tomamos muchas cervezas juntos en Pintor Rosales. Muchas gracias. Eso queda entre nosotros. Igual no nos ve casi nadie, no nos escucha casi nadie. Eso, como nadie se entera, nos quedamos tranquilos. Querido Rulo, enorme abrazo. Queridos amigos, gracias por acompañarnos en este episodio 4. Quedan muchos episodios todavía por vivir y por compartir. Nos quedamos con muchas ideas y reflexiones y sobre todo con el agradecimiento a un grandísimo profesional y mejor persona, querido Rulo. Feliz día, gran abrazo y nos vemos muy pronto.